tenía ciertas obligaciones que cumplir. Entonces estaban todos unidos. Y posteriormente se prosiguió con la quinta constitución del estado de Guatemala. Ya era todo solo de Guatemala en el año 1825. El 15 de septiembre de ese año fue que se declaró a Guatemala como un país o un estado soberano, independiente y libre. Y fue en este tiempo, en el año 1825, el 15 de septiembre, que Guatemala ya salió, como es decir, de una responsabilidad del Estado federal y se dispuso a hacerlo como un país independiente, ya con más organización. También estaban los derechos de petición en ese tiempo, ya cualquier persona tenía derecho a pedir trabajo y no estar solo bajo el mando de todas las personas. Y todo vino entonces a empezar a cambiar y hubo un enfoque totalmente en Guatemala desde este punto hasta la actualidad. Y entonces proseguimos con el punto número 6, que en ese tiempo, desde el tiempo primero se habían modificado ya 5 constituciones y pues ahorita venía la sexta. Acta Constitutiva de la República de Guatemala, en 1851. El 19 de octubre fue cuando se creó esta constitución y es ahí donde nace la idea de elegir un gobernante para el país por 4 años, un gobierno presidencialista en donde él solo mandaba, no había vicepresidente, porque esto ya surgió en los años más adelante. El periodo de que ellos iban a gobernar era 4 años, pero una de las ventajas era que había reelección, podía reelegirse quien quería y quien ganaba, o más que todo ellos tenían el mando y podían quedar para una y otra vez. Y entonces pasamos al punto número 7, Acta Constitutiva de la República de Guatemala en 1879. El 19 de diciembre, el general Justo Rufino Barrios, quien era en ese tiempo era el presidente, era el jefe de la exhibición personal, donde él provocó esta revolución y promulgó esta ley constitutiva de la República de Guatemala en 1879. Y pues ya en ese tiempo había más exhibición personal, todo ya había cambiado, ya había más derecho, ya había más libertad y estaban sumisos solo al presidente de la República. En el punto número 8 tenemos la Constitución de la República Federal de Centroamérica en 1921. 100 años después, o es decir, un siglo después de la independencia, se quiso otra vez formular de nuevo la Federación Centroamericana y sí estuvieron de acuerdo el 9 de septiembre de ese año, pero no quedó totalmente avalada esta constitución. Por lo tanto, Guatemala sí pertenece a Centroamérica, pero no está totalmente bajo el mando superior de ninguna nación vecina. Y entonces pasamos al punto número 9, Constitución de la República de Guatemala, en el año 1945. El 11 de marzo decidieron ponerse de acuerdo. En ese tiempo era el general Jorge Ubico Castañeda, el presidente de la República. Él decidió formar esta constitución y así evaluar el trabajo de los funcionarios del Estado y por lo tanto esta constitución tiene como principal o como 3 características que fundamentan allí estos 3 puntos siguientes que les voy a decir. El primero es que los funcionarios públicos deben ser honestos. Fue en ese tiempo en que el presidente de la República decide promover la honestidad de los funcionarios públicos, ya que muchos pues se valían de la autoridad que tenían y se dedicaban a sacar gente para extranjeros, esclavos y todo. Entonces no había una honestidad y él decidió que los funcionarios públicos debían ser los primeros en ser honestos. De este periodo se saben muchas historias donde él mismo databa muchas formas o adaptaba formas para honestidades, dando muchas formas críticas de castigo para todo aquel que
También él propuso mejorar la educación. Fue una de las constituciones que él dejó establecidas. Una de las obras también fue mejorar la educación y mejorar el sistema penitenciario. El tercero es mejorar el sistema penitenciario para que hubiera una mejor ordenanza para todo aquel que no cumpliera la ley. También lo que hizo fue regular el trabajo para las mujeres, ya que en ese tiempo las mujeres no tenían, por decir así, ni voz ni voto entre un pueblo guatemalteco o entre las demás naciones. La mujer se veía como un inferior y no tenía, es decir, la oportunidad ella de presentar sus peticiones. Y era muy pesado el trabajo para ellas, ya que como he dicho, eran bastante inferior a los hombres y los hombres se enseñoreaban de ellas de manera que ponían trabajos muy duros. Y así fue como surgió esta constitución en el año 1945. Seguidamente se procedió con la constitución de la República de Guatemala en el año 1956, el 2 de febrero, y fue allí donde el presidente Carlos Castillo Armas dictó los deberes del hombre y, y los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos surgió en el año 1956 y fue por el presidente Carlos Castillo Armas. Y es de ahí donde nace toda una nuestra nacionalidad, la perfección y el trato de personas como debe ser. Ya no había tanta violencia, pues existieron los derechos humanos. En el año 1965 se dictó la Constitución de la República de Guatemala por decir, por 3 veces, 4 veces. Se dictó de nuevo la Constitución de la República de Guatemala en el año 1965, el 15 de septiembre, y esta contenía 282 artículos. Entre ellos habían derechos y obligaciones que cumplir. Para un mejor detalle, entonces, en los años anteriores, por motivo de dictaduras, por ejemplo, el general Jorge Ubico Castañeda era un dictador y tardó 14 años en la presidencia. Entonces había invalidado esta, esta acta constitutiva de la República de Guatemala. La había invalidado y había quedado eh, abolida. Pero en esta constitución se vuelve a poner un gobierno presidencialista y se vuelve a establecer los 4 años de gobierno. También surgió lo que es el vicepresidente. En esta constitución se basó el vicepresidente de la República, donde anteriormente, como dijimos, en estas constituciones no se mencionó ni vicepresidente ni secretario de la nación, sino que todo era de una forma de forma jerárquica, pero de otra forma no había ley y la ley solo la tenía el mero presidente. Y en la Constitución 12 de la República de Guatemala, en los años 1985 y 1986, y se empezó por decir así, a gestionar, se puso en movimiento en el año 1882, cuando una junta militar de gobierno derrocó del poder al presidente Fernando Romeo Lucas García y presumieron una revuelta muy grande, y entonces fue como él abandonó el poder y la junta militar tomó el control de todo, teniendo como mandatario al general Efraín Ríos Montt. En ese tiempo empezaron a gestionar la constitución, la actual que hoy tenemos, y no ha cambiado desde ese tiempo. Y esta constitución se dividió en dos partes. La primera parte es dogmática y la segunda parte es orgánica. La parte dogmática comprende lo que son los derechos y obligaciones y los del Estado de Guatemala, la socialización de Guatemala. Y la parte orgánica comprende todos los límites geográficos del Estado de Guatemala. Ahí está datado de forma concreta, de forma muy explicada. Y tal como está escrita, así se debe cumplir la Constitución Política de Guatemala.
ya que esa constitución quedó prevista para, por decir así, creo que para toda la vida, porque ya no hay modificaciones, solo se le van agregando cada vez más artículos y artículos y prosigue para siempre en lo que Guatemala exista. Todo es está de muy claridad. Hay muchos derechos, hay bastantes leyes que amparan a los guatemaltecos. Es un deber de nosotros los ciudadanos tener en cuenta toda la historia de la constitucionalidad de Guatemala para que tengamos un mejor orden y aprendamos a cumplir las reglas de nuestro país. Así es como he presentado esta breve exposición de la historia constitucional de la República de Guatemala, los 12 cambios que surgieron durante estos 200 años de independencia ya, y espero seguir aprendiendo de más. Que sea de mucha bendición y feliz tarde.